gustaría poder compartiros sobre algo que ha estado en esta semana Dios hablándome. Porque todos sabéis, o si no sabéis, vais a saberlo ahora mismo, en Escocia hace muchos años hubo un fuerte avivamiento. Dice la historia que llegaban barcos y antes de llegar los barcos hasta los puertos, allí en Escocia, la gente era tocada por el Espíritu Santo en el mismo barco. Y los barcos tardaban horas y horas y horas en llegar a tierra porque había un mover del Espíritu Santo. La gente estaba tirada en el barco llorando, gritando. Y había una presencia de Dios increíblemente fuerte. Y todo esto es cierto que nos conmueve. Allí en la zona donde estuve muy cerquita de donde vivió un hombre que fue clave en este avivamiento. Y yo pensando en todo esto de los avivamientos, estaba viendo el entorno, cómo se está moviendo actualmente en las iglesias allí. Para que sepáis, allí no es el catolicismo lo que más se ve, o vamos a decir la iglesia del Estado, sino que realmente hay todo un mover muy fuerte de presbiterianos y gente que todavía no ha vivido ese renovamiento en el Espíritu Santo y no creen en el mover del Espíritu Santo. Y es increíble, vas andando por las calles y hay iglesias por todas partes. Yo creo que cada 100 metros, 150 metros encuentras una iglesia enorme y vacía. Van 10 personas, 5 personas, 7 personas. Las iglesias donde van más son 15, máximo 20. Y dices, Señor, ¿cómo es posible? Hace años hubo un avivamiento tan fuerte que nos asombra cómo ha podido quedar esa tierra tan devastada por la religiosidad y tan devastada por sencillamente un apagado, vamos a decirlo así, del mover del Espíritu Santo. Y yo pensaba, Señor, ¿cuáles son las cosas que como iglesia debemos entender para no solamente provocar avivamiento, para recibir visitación de Dios, sino también para poder saber vivir en ello y que no se corte? Porque para mí tan importante es poder llegar a ello como después podernos quedar en ello, ¿verdad? Y que no solamente quede esta visitación sobre nuestra generación, sino que nuestros hijos disfruten de ella, nuestros nietos disfruten de ella y los hijos de nuestros nietos disfruten de ella. Y toda esta semana Dios me ha llevado a reflexionar sobre 4 tipos de personas, o más bien 4 tipos de cristianos que podemos encontrar reflejados en las Escrituras. Y esos 4 tipos de cristianos que representan quizás partes de tu vida o de mi vida, que nos va a ayudar a poder enfocarnos en nuestra propia vida en esta mañana y ver si estamos sumergidos de alguna manera o si estamos viviendo de alguna manera como 4 tipos de personas que vamos a ver. ¿Estáis conmigo? Ok, pues vamos a empezar leyendo un texto en el libro de Marcos capítulo 8 y vamos a empezar a encontrar aquí ese primer grupo de personas o de cristianos que podemos encontrar. Vamos a leer Marcos 8, versículo 11 y 12. Dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, con Jesús, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Amén. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Qué increíble texto que nos está hablando de toda una generación que ha sido sencillamente eliminada o se les ha borrado la posibilidad de poder ver esa parte de Dios tan especial que es lo sobrenatural de Dios. Este grupo de personas al cual la palabra de Dios aquí nos identifica, se refieren a ese grupo de personas que quieren seguir a Jesús por lo que Jesús ofrece.
ese tipo de cristianos que le siguen o han dado su vida al Señor porque oyeron que Dios es un Dios que da bendición, es un Dios de recursos, es un Dios que da vida, es un Dios que sana, es un Dios que libera, es un Dios que ha prometido que a sus hijos nada les faltará. Y son gente que sigue a Jesús o sigue el Evangelio por lo que el Evangelio les puede ofrecer. Lo que yo podría definir como aquellos que son los cristianos consumistas, los cristianos que siguen a Jesús solamente por lo que Él ofrece. Y podemos ver muy cerca incluso de nosotros personas que por alguna circunstancia no han tenido lo que esperaban de Dios y han dejado la fe. Han abandonado la fe, han dejado de asistir a la iglesia, han dejado de caminar con Jesús porque lo que esperaban de Jesús no les fue dado. Y como dice este texto, por cuanto tú me seguiste porque querías señal, a ti no te daré señal. Qué difícil cuando seguimos a Jesús solamente por lo que Él nos ofrece. Difícil porque nunca podremos descubrir realmente quién es Él. A mí me gustaría por unos instantes que pudieses pensar en tu propia vida. Si tú eres alguien bendecido por la economía, seguramente podrás ver que hay personas que se han juntado a ti en los momentos donde te iba muy bien y cuando te iba un poquito peor desaparecieron. ¿Alguien ha vivido eso? Sí, ¿verdad? Entonces, eso causa un dolor en nuestro corazón porque nos damos cuenta que nos amaban o estaban con nosotros por lo que les podríamos ofrecer. Qué triste, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros así somos con el Señor. Muchas veces, Señor, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y cuando la espera es larga o sencillamente no viene, abandonamos a Jesús. O entramos en un punto de mediocridad en nuestra vida cristiana que seguimos a Jesús pues porque nos gusta el entorno. Nos gusta lo que vemos, pero realmente nuestra vida le está siguiendo sin esperar nada a cambio. Le amamos a pesar de que Él nos dé lo que queremos. Le amamos a pesar de que no obtenemos lo que yo creía que iba a obtener. ¿Le amamos? Es una buena pregunta. El segundo grupo de personas. Ahí en Marcos también, un poquito más adelante, en el capítulo 10, vamos a leer en el versículo 17 hasta el 22. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Está hablando de Jesús que sigue su camino y viene este corriendo y se hinca de rodillas, dice la palabra delante de él, y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, que es Dios. Y le empieza a decir, pues mira, es sencillo, los mandamientos los sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes y honra a tu padre y a tu madre. Y todos podemos decir aquí, amén, yo eso lo cumplo. Más o menos no defraudo, no critico a nadie, honro a mi papá, a mi mamá y hasta aquí todo bien. Pero fíjate, sigue en esa conversación con Jesús y aquí viene la parte interesante que realmente nos revela el corazón de este segundo grupo de personas. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le mira y le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vete, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y de esa manera ven y sígueme tomando tu cruz. Y termina este texto diciendo: pero él, afligido por esa palabra, se fue triste porque tenía ¿qué? Muchas posesiones. El segundo grupo de personas que tratan de seguir a Jesús de esta manera o con este espíritu de no sentir realmente una necesidad profunda porque poseen demasiado.
Este grupo de personas que dan una vida mediocre al Señor porque tienen tanto donde apoyarse, dificultades, tengo economía, problemas con mi coche, no hay problema, me compro otro. ¿Dónde está Jesús en esos momentos donde personas que tienen tanta necesidad no les queda otra que sencillamente encomendarse al Señor y decir, Señor, provee? Muchas veces no nos damos cuenta, pero queremos seguir a Jesús siendo materialistas, estando arraigados a las cosas de la tierra. Claro que tener dinero es bueno, es una bendición. Claro que tener posesiones es una bendición. El problema, hermanos, es cuando esas cosas empiezan a ser nuestras seguridades. Y Jesús empieza a pasar a otro plano en nuestra vida. Empieza a ser sencillamente algo más de nosotros, pero Él no es nuestra fuente de recursos, Él no es nuestra vida, Él no es nuestra prioridad, porque nosotros estamos lo suficientemente afianzados a otras cosas que no son Él. Por eso dice en la palabra de Dios, ahí muy cerquita también, que le es muy difícil a un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Y tú puedes hablar con mucha gente aquí en Europa, porque los europeos se nos conoce como gente normal que vive con todo lo que necesita, ¿verdad? Hay países donde podemos ir que los hay muy pobres y los hay extremadamente ricos, y faltan mucho de esa media clase a la cual tú y yo pertenecemos. Pero en Europa tenemos mucho de eso. Y esto está siendo un problema para nosotros. No solamente en Europa, no me quiero enfocar en Europa, me quiero enfocar en nuestra iglesia, me quiero enfocar en el entorno en el que Dios nos ha puesto. Muchas veces nuestro problema, hermanos, es que confiamos demasiado en lo que nosotros somos y tenemos. Y eso no da lugar a poder seguir a Cristo como Él está anhelando que le sigamos. Anda, vende todo lo que tienes y sígueme. Este hombre no pudo. Este hombre decidió que no estaba dispuesto a entregarlo todo por el Señor. Pero termina esa parte tan triste diciendo, ven, sígueme y toma tu cruz. La cruz representa estar dispuestos a entregar todas las áreas de nuestra vida. Jesús murió por todo, no por una parte de nosotros. Y eso me lleva al tercer grupo de personas, que podemos leerlo en el libro de Hechos. Si me acompañas, capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 22 y 23, que dice así: Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os estoy anunciando ahora. Este grupo de personas religiosas que conocen el sistema, que les agrada el sistema, que se sienten tan bien la iglesia y oye, qué simpáticos los cristianos, y cuando no están organizando una comida, están organizando una feria, y cuando no están organizando algo para niños, están organizando algo. ¿Y cómo se mueven estos cristianos? Y fácilmente nos es para nosotros o muchas personas que están ahí fuera, que ya no saben qué hacer de sus vidas, encuentran el sistema de la iglesia y les agrada el sistema de la iglesia y vienen a la iglesia, pero en verdad no están siguiendo a Cristo. Y este versículo está hablando que muchas veces podemos estar en el entorno donde hay un altar, en el entorno donde se nos habla de que hay una continua adoración a Dios, pero hay personas a las cuales se han marcado a sí mismas que no conocen a Dios. Puedo estar en el lugar, pero no puedo conocer al centro o el centro de ese lugar.
Puedo participar de esas cosas, pero no entender por quién o para quién lo hacemos. Puedo levantar mis manos y declarar con mi boca palabras de un Dios que es bueno, pero realmente no conocer realmente la bondad de su corazón. La Biblia nos habla de aquellos que vendrán delante del Señor un día y dirán: ¿quién eres? No te conozco. Sí, no te acuerdas que yo levantaba mis manos los domingos, yo iba a la iglesia los domingos y hasta diezmaba, yo fui fiel. Y Dios dice: no te conozco. Son las personas que bajo ese espíritu religioso piensan que con las obras es suficiente. Pero yo os pregunto, ¿no conocéis personas que no siguen a Jesús y que son bondadosas? ¿No conocéis personas que no siguen a Jesús y tienen un comportamiento a veces mucho mejor que el nuestro? ¿No conocéis personas que no siguen a Jesús y les va muy bien económicamente? ¿Sí? El tema no está ahí, hermanos. No está en lo que podemos hacer. No está en nuestras obras, no está en nuestro activismo. En una iglesia que hoy lucha continuamente por hacer, y que Dios está diciendo al Dios no conocido. No se trata de lo que hagamos, se trata de dónde está nuestro corazón. Si verdaderamente estamos siguiendo a Jesús. Los religiosos, esos son los terceros. Y último y cuarto, Lucas capítulo 4. Versículo 28, para que entiendan lo que está pasando aquí. Jesús va a ser rechazado de Nazaret, porque él entra en la sinagoga y empieza a declarar lo que podemos leer en Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, etcétera, etcétera. Y él culmina esta parte diciendo, se ha cumplido. Esta palabra está entre vosotros ahora, hablando de sí mismo. Y termina, versículo 28 y 29, viendo esto. Al oír estas cosas, los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para matarle, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Este grupo de personas que piensan que pueden hacer iglesia sin que esté Jesús. Este grupo de personas que se creen que podemos caminar en ese supuesto camino que estamos siguiendo a Dios sin Él. Estas personas que les es suficiente con el hecho de tener un conocimiento de lo que Dios es, pero no anhelan nada más. No anhelan la llenura del Espíritu Santo, no anhelan que Jesús habite en ellos. No anhelan que haya un cumplimiento de la palabra, no anhelan dar el siguiente paso. Son cristianos que se estancan, que les es suficiente con mendigar y tomar de las migajas que caen de la mesa, cuando otros están disfrutando de una gran comida, de un gran banquete, que están llenos del Espíritu Santo, que está habiendo visitación. Hermanos, yo no quiero vivir con lo que Dios está haciendo en otras partes del mundo. Yo quiero verlo en mi vida, yo quiero verlo en mi iglesia, yo quiero verlo en mi ciudad y yo quiero verlo a todos los rincones del mundo donde Dios nos envíe como iglesia. Porque yo deseo que Él se quede y que habite con nosotros. Porque para una religión es mejor ni estar aquí. Perder nuestro tiempo, perder nuestra economía, perder de nuestras... No, ¿para qué? Y cuando yo pensaba en todo esto del avivamiento, de cómo Dios ha movido en algunos momentos en la historia, en diferentes países, digo, Señor, ¿no estará el problema de que ha cortado avivamiento o que no viene avivamiento sobre nosotros? ¿No estará el problema en nosotros? Pues claro.
Porque muchas veces estamos pidiéndole a Dios que traiga el avivamiento como si Él no quisiese traerlo. Señor, ven, hazlo y llena este lugar y etcétera, etcétera. Pero hermanos, Dios quiere hacerlo. El problema es que su iglesia hoy no estamos enfocados en un evangelio que cambia vidas, en un evangelio que es real. Estamos sencillamente impresionados por las luces, por el nuevo modelo, por el nuevo estilo de iglesia, el activismo en las iglesias, pero eso no cambia vidas, eso no transforma corazones. Sí, pero se llena la iglesia, ¿y qué? ¿Y qué que se llene la iglesia? Lo que Dios está buscando no es que las iglesias crezcan. Lo que Dios está buscando es que las iglesias se llenen de discípulos. De hombres y mujeres que entienden que seguir a Cristo cuesta un precio. Pero ¿no nos hablaron de la gracia que es gratuita? Claro que sí. La gracia es gratuita, pero nos cuesta toda nuestra vida. La gracia de Dios no está ahí para sencillamente dar, ofrecer a una persona que continuamente con su forma de vida, con su forma de reaccionar, con su forma de decidir, le está diciendo a Dios, échate a un lado porque mi vida la quiero manejar yo. La gracia de Dios está para todos aquellos que dicen, Señor, no puedo solo, no sé solo. Señor, soy pecador y necesito de ti. En Lucas 9, versículo 51 hasta el 56, nos habla sobre las motivaciones. Nos habla realmente de si verdad estamos tú y yo enfocados en qué consiste esto. Porque cuando recibimos el evangelio en nuestra vida nos damos cuenta, porque la palabra de Dios así lo declara, que no es solamente para algo personal, no es solamente para que yo me sienta rescatado por Él, no es solamente para que yo tenga una vida eterna, para que yo tenga una vida bendecida. Este texto nos conecta a Mateo capítulo 28, cuando Jesús está hablando sobre la gran comisión. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos ver este mensaje continuamente. Dios nos ha salvado para que podamos servirle, y en nuestro servicio no es otra cosa que ir y rescatar a toda esa gente que necesita de Dios. Esa parte que como iglesia hemos olvidado. Estamos muy enfocados en nosotros mismos, en que Dios me bendiga, en que Dios me sane, en que Dios me dé, en que Dios se preocupe de mis problemas. Pero ¿dónde está la gran comisión? ¿Dónde está el mensaje por el cual tú y yo vivimos? Por el cual tú y yo tenemos que despertar cada día. Y sea en tu trabajo, sea en tu casa, sea con tus amigos, estés donde estés, tú eres un hijo de Dios llamado a predicar la palabra. Pablo dijo, a tiempo y fuera de tiempo. Ahí donde estás, Dios te ha dado empresas, hermanos que tienen empresas, busquen empresarios y predíquenle el evangelio. Abogados, hablen con abogados, predíquenle el evangelio. Albañiles, y así, en el entorno en el que Dios nos permite vivir, en el cual nos desarrollamos, tú y yo hemos sido creados para poder hablar de Él. Fíjate lo que ocurre en este texto. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de Él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque entre los de Jerusalén y los samaritanos no se aguantaban, ¿de acuerdo? Y dice en el 54, viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma a todos? Vaya idea tenían estos. Entonces volviéndose él les reprendió y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Madre mía, qué palabra. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. No nos damos cuenta, iglesia, pero realmente no amamos a los perdidos.
Iglesia, es quizá fuerte esto, pero es la realidad. ¿Sabes por qué? Porque cuando algo nos preocupa, cuando algo amamos, estamos continuamente pendientes de ello, ¿verdad? Ahora tenemos aquí una mamá que está embarazada y su vida es cuidar a su bebé. En eso piensa, por eso vive, come lo que debe comer, intenta no agitarse mucho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el fruto que hay en su vientre lo ama. Porque esta iglesia no sale a buscar a los perdidos. Y cuando hablo de iglesia, hablo de la iglesia global. Porque no amamos, iglesia. No amamos. Y si tú y yo queremos predicar en el Evangelio, porque nuestra religión evangélica nos dice que tenemos que predicar el Evangelio, tú lo vas a hacer una vez, 2 veces y basta. Una buena oración para nosotros en este tiempo, ¿sabes cuál sería, iglesia? Señor, haznos sentir tu corazón por los perdidos. Señor, haznos sentir lo que tú sientes por todas esas personas que caminan todavía en ese lugar, que no saben el día y la hora, en cualquier momento como nosotros se pueden marchar y dónde se van a marchar. Señor, llena mi corazón de amor por ellos. Esto es una clave fundamental para el avivamiento, hermanos. No solamente porque el Evangelio, su fundamento principal, sus cimientos es el amor a Dios, sino porque la palabra de Dios declara, y ahí fuera del otro lado lo tenemos, sencillamente por recordar ese versículo de la palabra de Dios. ¿Cómo podéis decir que me amáis a mí que no me veis, si no amáis a todos los que estáis viendo cerca de vosotros? Qué increíbles palabras, ¿verdad? Cuando yo estaba en esta reflexión y el Espíritu Santo me estaba hablando sobre mi propia vida, sobre cosas que yo todavía practico, hago, o cosas que deben cambiar en mí, yo delante del Espíritu Santo y en presencia del Señor empecé a tratar de entender cómo podíamos empezar o comenzar un cambio en nuestra vida, no solamente para provocar avivamiento, sino para que como iglesia podamos mantenernos en un avivamiento. Tú no puedes casarte con tu esposa y decirle, querida esposa, te voy a amar durante 10 años. A partir del 10º no te aseguro nada. ¿Tú crees que se va a querer casar contigo? No. Hoy en día escuché un dato, no sé si es así exactamente o no, pero hay tantas bodas como divorcios. O sea, realmente ni para arriba ni para abajo. Y te das cuenta de cómo está la sociedad, donde no queremos compromiso. Donde decimos, hoy te amo, pero quizás mañana dejo de amarte. Así es como muchas veces entendemos el amor hacia Jesús. Hoy te amo, pero mañana vamos a ver. Fíjate lo que dice en este texto un poquito más adelante. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Qué romántico. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no tiene dónde recostar la cabeza. Hermanos, ¿queremos seguir a Jesús? Pues que sepas algo, eso implica una entrega absoluta de nuestra vida. No hay otra. ¿Queremos seguir realmente a Jesús? Porque te voy a decir algo entre tú y yo, sin que nadie se entere, excepto todos los que vayan a ver esta predicación en YouTube. Pero un secreto, hay otras religiones donde no te hace falta sacrificarte. Si quieres una religión sin sacrificio, seguir a Cristo no es lo tuyo, porque requiere de toda nuestra vida. Porque todo lo que no le entregamos a Dios, se lo estamos entregando al diablo. Todo lo que no le entregamos a Dios para que Él lo gobierne, para que Él lo administre, para que Él haga lo que quiere hacer con ello, se lo estamos entregando en manos a Satanás. Porque no hay algo intermedio.
No hay algo que me diga, bueno, ni a Dios ni a Satanás, aquí al medio. Pues es que ahí no hay nada. O es a uno o es a otro. ¿Y sabes qué he descubierto en mi vida? He descubierto que cuando le he entregado a Dios las cosas que yo quería mantener en mi control, me ha ido mucho mejor. Yo le he contado en varias ocasiones aquí, yo tuve una empresa hace años y durante un tiempo iba muy bien. Tuvimos mucha gente trabajando y yo trabajaba y hacía y todo iba, como se dice aquí, viento en popa y a toda vela. Hasta que llegó el día donde Dios empezó a responder a mis oraciones. Señor, yo te quiero entregar todo, te amo, mi vida es tuya. Y así como nos ponemos romanticones, como hemos visto ahí en el versículo 57, te quiero seguir, Jesús. Pues así estaba yo. Y era el tiempo donde Jesús tenía que visitarme. Y yo me di cuenta que no hubo otra manera de entender lo que significaba entregar a Jesús todo, hasta que Jesús no lo tomó todo y dijo, se acabó. Y fueron duros esos años. Pero yo entendí verdaderamente en ese momento lo que significaba entregarle todo al Señor. Y sabes, cuando uno no tiene nada que perder. Eso es lo bueno de los que no tienen nada, ¿verdad? Por eso hay países en el mundo que está habiendo un avivamiento impresionante. ¿Sabes por qué? Porque no tienen nada que perder. Lo único que les queda es agarrarse a Jesús y decirse, si estás ahí, ayúdame. Y para no hacerlo largo en esa historia de mi vida, cuando empecé a aprender ese fundamento sencillo pero tan importante, fue cuando Dios empezó a levantarme de nuevo. Pero ahora entiendo y vivo de esta manera. Yo no sé los años que todavía el Señor me permitirá estar trabajando ahí fuera. Pero lo que sí sé es que todo lo que Dios me da es suyo. Y a veces Dios me pide cosas que me cuestan mucho, porque soy humano. Pero entiendo que no hay otra manera de seguirle. ¿Estás conmigo? Dice un poquito más adelante, y dijo a otro hombre, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Quiero haceros una pregunta. ¿Está bien que enterremos a nuestro padre? ¿Sí o no? Sí. ¿Está bien? No os asustéis, o sea, no hay una segunda. ¿Está bien que enterremos a nuestro padre o no? Sí. Todas esas cosas que podemos estar haciendo en nuestra vida, que son buenas. No estás pecando quizá, no estás haciendo nada malo, pero siempre, si te das cuenta, cuando queremos entregarle algo al Señor, siempre hay circunstancias que al final evitan que tú y yo hagamos lo que tenemos que hacer. Ay, es la reunión de oración, yo lo sé, pero ay, es que es mi serie favorita. Es que yo estoy seguro que en esta se casan. Es esta, ay, me lo voy a perder. Por la reunión de oración, ay, no. Y al final nos quedamos viendo nuestra serie favorita. Circunstancias, ¿es malo ver una serie? No, pero las circunstancias que siempre evitan que tú y yo nos encontremos con Él, le sigamos. Circunstancias que parecen ser buenas y son buenas, pero que empiezan a convertirse en un problema para que tú y yo sigamos a Jesús. David nos lo expresó de esta manera. Llega y ve todos esos terrenos y el dueño de los terrenos le dice, tómalo para ti. Yo sé que se lo vas a dar al Señor, tómalo para ti. Y David dijo, no daré nunca un sacrificio a mi Señor que no me cueste. Es fácil ofrendar con el dinero de otro, ¿verdad? ¿Me ayudas, Antonio? Un momento. Imagínate, yo quiero que podamos entender bien esto. ¿Puedo meter la mano en tu bolsillo? Sí. Ok. Vamos a ofrendar, hermanos. Pero imagínate que está lleno, hermano. 100 euros. Ay, hoy me siento tan generoso para el Señor. Espérate que hoy voy a darle más. Hoy, este seguro que es de 500. Y le damos más. Toma, para ti, mi Señor. Muchas gracias, Antonio.
Somos generosos con las cosas que no nos cuestan, ¿verdad? Pero ¿y cuando se trata de darle de lo que nos cuesta a nosotros? Las circunstancias. Ay, es que entiéndeme, es que yo soy de restaurante diario. Y si doy mi ofrenda al Señor, pues voy a tener que morir a 2 restaurantes. Y es que a mí me gusta mucho ir al restaurante. ¿Ir al restaurante es malo? No. Pero ¿cuánto le estamos entregando al Señor? Son ejemplos sencillos de nuestro día a día, hermanos, que tienen que ver con la economía, tienen que ver con nuestro tiempo, tienen que ver con nuestros dones, tienen que ver con lo que le podemos ofrecer al Señor. Y esto es algo que debemos cuidar siempre en nuestra vida. Cuidado que las circunstancias no empiecen siempre a evitar que tú sirvas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y voy a terminar con la siguiente parte. En el versículo 61, vamos a leer primero. Entonces también dijo otro: Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Todas esas personas, porque cuando habla aquí de mirar atrás, nos está hablando de amar lo terrenal, de amar las cosas del pasado, de amar las cosas que realmente no pueden ser amadas por los hijos de Dios. Y cuando hablamos de amar, yo quiero que puedas entender bien la anchura de esta palabra de amar. Porque ¿nos puede gustar una casa? Claro que sí. Ay no, pastor, yo prefiero una chabolita. No mientas. Todos queremos una casa bonita, ¿sí o no? Claro, no somos tontos. A todos nos gusta ir en un buen coche, ¿sí o no? No, pastor, yo prefiero uno que no funcione. ¡Ah, hombre! A todos nos gusta lo bueno. Y es bueno que nos guste lo bueno, significa que somos normales. El problema está en que cuando la palabra de Dios habla sobre amar esas cosas, nos está hablando del orden de preferencia en nuestras vidas. Está hablando de en qué posición estamos poniendo a Dios en cuanto a estas cosas. Está hablándonos de cuál es nuestra forma de vivir. Está hablándonos de que si tú amas esas cosas, lo que estás haciendo es perderte verdaderamente la razón por la cual tú has sido salvado por el Señor. No solamente por ti, sino para que tú puedas expresar y extender el Evangelio. Y cuando amamos esas cosas, tú y yo no podemos seguir a Cristo. Porque ese amor hacia esas cosas al final nos van a llevar hacia un lugar donde llegará un momento que ya ni a Dios vemos ni a Dios reconocemos. Y eso lo podemos ver en la palabra de Dios cuando a David no se le ocurre otra cosa que empezar a censar al pueblo, empezar a contar, cuando con ese gesto lo que estaba haciendo es decir, mira, por mí, porque soy un campeón, porque fíjate cómo peleo, porque soy el mejor y el más guapo, ole. Y a Dios a eso le molestó mucho. Ese censo estuvo hablando del amor que él tenía hacia sí mismo. Ese censo estaba hablando del amor que le tenía a las cosas, a lo que el mundo puede ver. Y a Dios le rompió el corazón porque ese censo demostró que en ese momento David, Dios no era su gran amor. ¿Estás conmigo? Hermanos, podemos pedirle a Dios avivamiento todo lo que queramos. Podemos pedirle a Dios que venga y active nuestras vidas y que haya visitación en nuestra iglesia. Hay un texto en 1 Corintios capítulo 3, tú lo puedes leer. Creo que es hacia el versículo 15, 16, 17, 18 más o menos, que está hablando Pablo a la iglesia de los Corintios de cómo debemos edificar la iglesia local. Porque cuando la palabra de Dios habla sobre el templo en algunos momentos, si te vas al griego original, representa la iglesia global. Otras veces esa palabra representa lo que es el templo en nuestra vida. Somos templo, cada uno de nosotros del Espíritu Santo. Pero en ese texto, cuando se refiere a templo, está hablando de la iglesia local en la que Dios nos pone. Y ese
texto habla de que muchos construyen con oro, si recuerdo bien los materiales, plata y piedras preciosas. Pero hay otros que están construyendo su vida con hojarasca, con paja y ayudarme. Hay otro tercer. Madera. Madera, ¿es eso? Madera, paja y hojarasca. Heno. Eso. Y fíjate, porque está hablando de cómo estamos construyendo la iglesia local en ese texto. Y Pablo los está exhortando a que tú y yo tenemos que traer nuestra mejor piedra. A que tú y yo tenemos que venir con el oro o con la piedra preciosa o tenemos que venir con la plata. 3 cosas completamente diferentes, pero las 3 representan lo mejor de una vida. Y esto nos habla de que todos somos diferentes. Lo que tú puedes aportar a Dios, ¿qué es? Son dones con los niños, apórtalo, esa es tu piedra preciosa. Lo que tú puedes aportarle a Dios, ¿qué es? Economía, aporta lo mejor que tienes, esa es tu piedra preciosa. Tú puedes aportar a Dios, ¿con qué? Apórtalo, porque es importante que lo que tú traigas a la casa del Señor sea lo mejor de ti. Y termina ese texto, por favor, si lo pueden leer. Vamos a leerlo un momento porque es muy importante. Primera de Corintios 3. Fijaos en el versículo 16-17. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Que sois iglesia local? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere la iglesia local, el trabajo en la iglesia local, es muy fuerte esto, escucha bien. Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, la iglesia local, el cual sois vosotros, santo es. Qué impresionante palabra. Qué impresionante palabra. Esta palabra asusta porque nos habla de la importancia que tú y yo necesitamos de hacernos responsables de lo que Dios nos está pidiendo. Pero por otra parte nos habla de gloria. Por otra parte nos está hablando de que Dios está construyendo algo, de que Dios ha traído su reino sobre la tierra y de que Dios nos quiere hacer partícipes a cada uno de los que estamos aquí. Y eso, hermanos, es un privilegio. Quitar un chicle de debajo de las sillas es un privilegio. Por cierto, no los peguéis. Limpiar en la iglesia es un privilegio. Involucrarnos dando nuestro diezmo, nuestra ofrenda al Señor, nuestras primicias al Señor, es un privilegio que Dios nos da. Y hay gente como viene aquí en la historia esa palabra donde la mujer, esa mujer mayor viene y entrega unas moneditas y todo el mundo la empieza a juzgar. Y esta mujer, esto es lo que trae, esta guarrería, con esto no pagamos ni la luz del templo. Y Jesús les dice, esta mujer ha dado mucho más que todos vosotros, que venís con vuestros camiones de riqueza porque os va muy bien y venga y dale, ¡oh! Hasta ahí. Pero ¿realmente habéis dado de lo que os cuesta? Esa viejecita dio hasta de lo que no tenía. Lo podemos leer en la palabra de Dios. Es una historia increíble, porque esa es la esencia de lo que provoca avivamiento, hermanos, cuando le damos de lo que nos cuesta al Señor. Nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra familia, nuestros dones, nuestra economía. Señor, todo es tuyo. Todo es a tu servicio. Todo es para que tú realmente vengas sobre España, sobre nuestra iglesia y que sea llena de tu gloria. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar en esta mañana.